Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de la historia, dejó varias enseñanzas claves que han perdurado a lo largo de los siglos. Es considerado una de las figuras más importantes de la historia de la filosofía occidental. Su enfoque radical hacia el conocimiento, la ética y la educación revolucionó la manera en que los humanos piensan sobre sí mismos y el mundo que los rodea. Aunque no dejó escritos propios, su influencia ha perdurado a través de los relatos de sus discípulos, especialmente Platón y Jenofonte. La vida de Sócrates. Nacido en Atenas en una época de esplendor cultural y político, Sócrates creció en un ambiente que favorecía la exploración intelectual. Hijo de Sofronisco, un escultor, y Fenerata, una partera, Sócrates no buscó acumular riquezas ni prestigio, sino que dedicó su vida al cuestionamiento de las creencias establecidas. Aunque se sabe poco sobre su juventud, se presume que Sócrates recibió una educación básica. Más tarde sirvió como hoplita en el ejército ateniense, demostrando valor en diversas campañas militares. Atenas en la época de Sócrates era una ciudad en plena efervescencia cultural, política y social. Este periodo, conocido como la Edad de Oro de Atenas, fue uno de los más influyentes en la historia de la civilización occidental. Atenas era una democracia en la que los ciudadanos varones libres nacidos en Atenas participaban directamente en las decisiones políticas a través de la asamblea. Sin embargo, las mujeres, esclavos y extranjeros llamados como metecos no tenían derechos políticos. Estaba en constante pugna con otras ciudades-estados, especialmente con Esparta. La guerra del Peloponeso marcó gran parte de este periodo y tuvo un impacto profundo en la ciudad. Había una clara división entre ciudadanos metecos y esclavos. Los metecos desempeñaban roles importantes en el comercio y la economía, pero carecían de derechos políticos. Su verdadero legado, sin embargo, comenzó cuando adoptó un estilo de vida dedicado al diálogo filosófico, desafiando a los ciudadanos atenienses a examinar sus valores y principios. El método socrático. Una de las mayores contribuciones de Sócrates es su método de enseñanza. Consiste en una serie de preguntas diseñadas para estimular el pensamiento crítico y llevar a las personas a cuestionar sus creencias. Este enfoque no buscaba enseñar respuestas definitivas, sino guiar a los interlocutores hacia la autorreflexión y descubrimiento de la verdad. El método socrático se centraba en temas éticos y morales, como la virtud, la justicia y el bien. Sócrates creía que el conocimiento verdadero era esencial para vivir una vida virtuosa y sostenía que una vida sin examen no merece ser vivida. Este énfasis en la introspección y el conocimiento personal sentó las bases de la filosofía como disciplina. Juicio y la muerte de Sócrates. La vida de Sócrates estuvo marcada por su relación conflictiva con la sociedad ateniense. En el año 399 a.C., fue acusado de corromper la juventud y de introducir nuevos dioses, lo que se interpretó como un desafío al orden social y religioso de Atenas. Durante su juicio, Sócrates defendió su vida filosófica como un servicio al bien común, comparándose con un tabano que despertaba a la adormecida ciudad de Atenas. A pesar de su elocuente defensa, fue condenado a muerte por un estrecho margen de votos. Sócrates aceptó su sentencia con serenidad, rechazando oportunidades para escapar. Bebió cicuta, una planta venenosa, en cumplimiento de la pena impuesta, mostrando coherencia con sus principios hasta el final. El legado de Sócrates. Trasciende la filosofía inspirando reflexiones sobre la ética, educación y deber cívico. Su vida y muerte se ha convertido en un símbolo de integridad intelectual y valentía moral.
un ejemplo de cómo el compromiso con la verdad puede transformar la sociedad. El legado de Sócrates trasciende la filosofía, inspirando reflexiones sobre la ética, la educación y el deber cívico. Su vida y muerte se han convertido en un símbolo de integridad intelectual y valentía moral. Un ejemplo de cómo el compromiso con la verdad puede transformar la sociedad. Entre sus principales lecciones están el conocimiento de uno mismo. Sócrates afirmaba que conocerse a uno mismo era la base para vivir una vida virtuosa. Creía que la sabiduría comienza con el reconocimiento de la propia ignorancia, lo que lleva a la reflexión constante sobre nuestras acciones y pensamientos. La importancia de la ética y la virtud. Sócrates consideraba que la vida justa y virtuosa era el mayor bien. Insistía en que la moralidad no debía basarse en las normas externas, sino en el cultivo del carácter y en la búsqueda de la verdad. El método socrático. Sócrates desarrolló una técnica de enseñanza conocida como el método socrático, que consistía en hacer preguntas para que sus interlocutores llegaran a sus propias conclusiones. Este enfoque de diálogo y cuestionamiento crítico se convirtió en una herramienta fundamental en la filosofía occidental. La ignorancia como punto de partida para aprender, Sócrates se veía a sí mismo como alguien que sabía muy poco y enseñaba que la sabiduría real venía de admitir nuestras limitaciones y mantener una mente abierta. Los últimos días de Sócrates fueron marcados por su condena a muerte en Atenas en el año 399 a.C., acusado de corromper la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad. A pesar de ser condenado, Sócrates no mostró miedo ante la muerte, lo que refuerza su enseñanza sobre la aceptación de la inevitabilidad del destino. Según los relatos de Platón, su obra Apología de Sócrates y Critón, durante su última noche estuvo rodeado de sus discípulos y seguidores. Platón describe cómo Sócrates habló sobre la inmortalidad del alma y cómo se mostró sereno y sin miedo ante lo que se avecinaba. Finalmente aceptó la sentencia con calma y bebió el veneno, falleciendo rodeado de sus amigos y discípulos, quienes lamentaban su partida. La serenidad con que Sócrates enfrentó la muerte se considera una de sus más grandes hazañas, ya que evidenció su profundo compromiso con la filosofía y su creencia en la vida más allá de lo físico. Apología de Sócrates y Critón son dos diálogos escritos por Platón que relatan episodios claves de la vida y pensamiento de Sócrates. Ambos textos son fundamentales para comprender la filosofía de Sócrates, su ética y su actitud frente a la vida y la muerte. Apología de Sócrates. La apología no es una disculpa en el sentido moderno, sino una defensa que Sócrates presenta ante el tribunal ateniense que lo juzga. En este diálogo, Platón relata el discurso que Sócrates dio durante su juicio, en el que se le acusa de corromper la juventud, no reconocer los dioses de la ciudad y en cambio introducir nuevas deidades. Primera defensa. Sócrates refuta las acusaciones iniciales de sus oponentes, cuestionando la base de sus argumentos. Afirma que su búsqueda de la verdad y su cuestionamiento constante eran un servicio a la ciudad, no un crimen. Respuesta del oráculo de Delfos. Sócrates explica que su misión filosófica comenzó cuando el oráculo afirmó que nadie era más sabio que él. Al investigar, Sócrates concluyó que su sabiduría residía en reconocer su propia ignorancia. Crítica a los atenienses. Sócrates desafía a sus acusadores y a los ciudadanos de Atenas, argumentando que el verdadero peligro para la sociedad no es alguien que cuestiona, sino aquellos que actúan sin reflexión. Sentencia. A pesar de su defensa, Sócrates es condenado a muerte, aunque se le da la oportunidad de proponer una pena alternativa. Su ironía y convicción lo llevan a sugerir que en lugar de castigarlo, deberían mantenerlo como un benefactor público. Ideas claves de Sócrates.
La vida no examinada no merece ser vivida. Es mejor sufrir una injusticia que cometerla. La virtud y la búsqueda de la verdad son más importantes que la vida misma. Escrito de Critón. El Critón es un diálogo que tiene lugar en la prisión después de que Sócrates haya sido condenado a muerte. Su amigo Critón lo visita y le ofrece la posibilidad de escapar, argumentando que sería una injusticia aceptar una condena injusta. Argumentos de Critón. Critón insiste en que Sócrates debe escapar para salvar su vida. Argumenta que la reputación de sus amigos se vería dañada si no lo ayudan a huir. Considera que Sócrates tiene el deber de proteger a sus hijos y continuar viviendo. Respuesta de Sócrates. Sócrates rechaza la idea de escapar, argumentando que debe respetar las leyes de la ciudad, incluso si las considera injustas. Introduce la idea de un contrato social, que, al vivir en Atenas y beneficiarse de sus leyes, aceptó implícitamente obedecerlas, incluso si van en su contra. Sostiene que nunca se debe responder a una injusticia con otra injusticia. La justicia es un principio absoluto que no puede violarse bajo ninguna circunstancia. La vida digna se basa en actuar de acuerdo con la virtud y la ética, y no en evitar la muerte. Respetar las leyes es esencial para la cohesión social, incluso si éstas son imperfectas. La apología muestra a Sócrates defendiendo su vida, sus ideas en el tribunal, mientras que Critón lo muestra reafirmando sus principios en privado, cuando podría haber optado por salvarse. Ambos textos, Sócrates demuestra su compromiso con la filosofía, la justicia y la virtud, incluso frente a la muerte. Sócrates es una figura temporal cuya vida, obra siguen desafiando a la humanidad a buscar la verdad y el entendimiento. Su método de cuestionamiento, su dedicación a la virtud y su sacrificio en nombre de sus principios son recordatorios de la importancia de vivir con autenticidad. Como padre de la filosofía, Sócrates sigue siendo un faro para quienes buscan sabiduría y significados en su vida.